Chicos, chicas, si desean un acercamiento impresionante a la ciencia real en muchos aspectos y además sumándole algo épico de la shounen, Doctor Stone es una de esas grandes sorpresas, así que se los recomiendo mucho. Aplicaciones en la vida cotidiana sobre la química, no se lo pueden perder. Ahora sí viene lo chido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos, ¿cómo estamos? Espero que estén bien. Vamos a seguir entonces con el tema y esta sería la última parte de lo que corresponde al capítulo 2 de las reacciones químicas, y esta vez vamos a ver clasificación de las reacciones químicas, exactamente porque hay diferentes tipos de reacciones químicas. Bien, a ver, correcto. Vamos a recordar que una reacción química es el proceso mediante el cual se da lugar una transformación química. O sea, tenemos dos reactivos que reaccionan entre sí para formar uno o dos nuevos productos, o más, dos o más productos nuevos también, perdón. Así que vamos a ver la primera, que sería entonces reacciones de síntesis o combinación también, cuando dos o más sustancias simples se combinan para dar un producto más complejo. Aquí tenemos un diagrama general donde A y B se combinan para dar C, como un producto nuevo, ¿no? Aquí tenemos entonces la oxidación del fósforo, como lo podemos ver aquí, ¿ya? Se unieron dos sustancias, ¿no? Y me generó entonces un óxido de fósforo tercero, un nuevo producto, ¿no? Entonces así podemos distinguir una reacción de síntesis o combinación. Tenemos entonces reacciones de descomposición, ¿ya? Donde un compuesto se transforma ya sea por acción, calor o electricidad. En el caso de la electricidad se le conoce como electrólisis también, donde electro es de la electricidad y lisis es de separar, ¿ya? Ese tipo de fenómenos, ¿no? Me va a generar dos o más compuestos. Aquí tenemos un reactivo, puedes ponerle A y B, ¿no? Que por efecto de la electricidad o el calor se separaron en dos productos diferentes al anterior. Claro está. Aquí tenemos entonces la del carbonato de calcio, ¿ya? En este caso se se pasó a un proceso de descomposición, perdón, y me generó entonces dos nuevos productos, dióxido de carbono y óxido de calcio. Muy bien. Muy sencillo poder distinguir estos tipos de reacciones químicas, ¿no? Sí. Bien, el siguiente tipo de reacción es las reacciones de simple desplazamiento, que no es más que trata de un tipo de reacción donde el elemento más activo reemplaza a otro menos activo en un compuesto. Aquí vemos el diagrama, podemos ver un compuesto AB reaccionando con un elemento C. Obviamente lo que va a suceder aquí es que el elemento C es más activo que el A, y por eso entonces lo que va a suceder allí es que se van a intercambiar roles, como pueden ver acá en el producto final que queda desplazado A, ¿no? Entonces un ejemplo común sería entonces el desplazamiento de la plata. Pero antes de ver esa reacción química, quiero mostrarles entonces lo que es la serie de actividad. Esto no aparece en el módulo, pero con mucho gusto les pasaré la imagen un poquito más clara, ¿no? Esta no se ve muy bien, que digamos. Déjenme ampliar esto un poco más. Muy bien. ¿Qué sucede aquí? A ver, aquí tenemos una lista de elementos que me señalan desde el más activo hasta el menos activo, ¿ya? Donde el elemento más activo por parte de los metales va a ser el litio y el menos activo va a ser el oro, ¿ya? Y también hay reacciones donde también pasa lo mismo con los no metales, o en este caso los halógenos,
tenemos entonces desde el más activo, que sería el flúor, hasta el menos activo, que sería el yodo, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿eh? Como lo pueden ver. Ahora sí podemos ver el ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Ahora, si podemos ponerlo hipotéticamente hablando, entre una pelea entre el calcio, lo vamos a poner aquí, aquí está el calcio, y el aluminio, vamos a buscar el aluminio, ya. Entonces, ¿quién ganaría esa pelea entre los dos? ¿Ya? ¿Quién es más activo? Obviamente el calcio. Por ende, entonces puede remover fácilmente el aluminio. Por eso aquí la imagen, obviamente, lo representa, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo que está acá, que es el desplazamiento de la plata por efecto del cobre, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucedió aquí. Aquí tenemos cobre, aquí tenemos un compuesto de plata, nitrato de plata. Perdonen que estos números no salgan como salieron, ¿no? Aquí debe haber un 3 como subíndice, acá debe haber un 2 en subíndice, un 3 en subíndice, ¿no? Son errores del editor de ecuaciones, me disculpo por eso. Bien, entonces, ¿qué sucede aquí? Y voy a aprovechar para rayar esto con el bolígrafo. Vamos a ver, vamos a marcar aquí. Tenemos el cobre y tenemos este compuesto en particular, tenemos la plata, ¿verdad? Entonces vamos a verificar si la reacción funciona o no. Tenemos el cobre, vamos a marcarlo por aquí. Aquí tengo el cobre. Probablemente no lo vean, ¿no? Este lado de acá son los más activos. Esto que está acá son los menos activos, ¿ok? Para que quede claro eso. Bien, entonces buscamos a la plata. La plata está debajo de él. Aquí está. Lo que significa que tenemos el cobre aquí y tenemos la plata acá. Donde el más activo va a ser el que está arriba y el menos activo va a ser el que está abajo. Entonces, entre los dos, ¿quién es más activo? ¿El cobre o la plata? Obviamente va a ser el cobre. Por ende, entonces, el cobre va a remover la plata, entonces, y este se va a unir al compuesto donde la plata estaba unido, ¿ya? Quedando de la siguiente forma, así, como nitrato de cobre. ¿Lo pueden ver? Ahí está, ¿verdad? Y por supuesto, nuestra amiga plata queda sola, ¿ya? Entonces, sí se da esa reacción química. Cuando no ocurre una reacción química en este tipo de desplazamiento, cuando el elemento a reaccionar, o por ejemplo cuando el elemento que está solito aquí a reaccionar sea menos activo, como por ejemplo, voy a ponerlo aquí, vamos a borrar esto. ¿Qué pasaría si no hubiese estado el cobre y hubiese estado entonces un elemento mucho menos activo que la plata? En este caso, digamos que el oro, voy a marcarlo aquí. El oro está ubicado más o menos por aquí. Entonces, si en lugar de cobre hubiera intervenido el oro, entonces la reacción no ocurre. ¿Por qué? Porque el oro no tiene la fuerza para poder remover a la plata, según la reactividad del elemento. ¿Ya? Esa sería entonces una excepción. Cuando de repente un elemento neutro trata de remover un compuesto que tiene entonces un catión que es más activo, entonces no tiene la fuerza para que se dé la reacción química. ¿Ya? Bien sencillo. ¿Lo ven? Ok, seguimos al siguiente punto. Tenemos entonces reacciones de doble desplazamiento. Estas son mucho más sencillas de identificar porque son para reacciones iónicas en solución. Se intercambian átomos o grupos atómicos, por así decirlo, para dar entonces a la final una sal insoluble. Entonces vamos a ver la precipitación del yodo. Esto me da como resultado final un sólido en el fondo que se le conoce como precipitado. Bien, aquí tenemos el diagrama, ¿no?, de la reacción de doble desplazamiento. Tenemos A, B, C, D, y aquí lo que va a ocurrir, y otra vez voy a usar el marcador, aquí lo que va a ocurrir es que entre A y B y C y D va a haber un intercambio tanto de cationes como de aniones también, lo que significa que A se va a unir a D y C se va a unir a B, y queda de esta forma como lo pueden ver aquí. ¿Lo ven? Muy bien.
La manera de distinguir una reacción de doble desplazamiento es que vamos a tener dos reactivos y dos productos al final. Esa es la clave. Y por supuesto vamos a ver que los cationes están intercambiados con sus radicales o aniones en este caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta precipitación del yoduro de plomo. ¿Ya? Aquí está el yoduro de plomo. Bien. Pero lo que queremos ver a ver si sucedió, quiero decir, ese intercambio, ¿no? Entonces tenemos este plomo aquí, tenemos este sodio acá, y lo que va a ocurrir es que el plomo se va a unir al sodio, ya aquí está, y el sodio se va a unir a su radical, al radical del plomo, que sería el nitrato, quedando de la siguiente forma, así y así. Y es una evidencia de que ocurrió una reacción de doble desplazamiento, porque es un intercambio entre entre iones, por así decirlo, ¿no? Es lo que sucede allí, entre iones, ¿no? Y por supuesto tenemos, perdonen, reacciones de neutralización, que tiene casi un parecido con las reacciones de doble desplazamiento. La única diferencia es que vamos a tener un ácido y un hidróxido o base también. Recuerden también que las bases también son conocidas como hidróxidos, ¿no? Recuerden que los hidróxidos se distinguen porque tienen un OH al final, y en el caso de los ácidos, voy a colocarlo aquí, obviamente van a tener H como un catión, ya, HCl, H3PO4, H2SO4, etcétera, etcétera, ejemplos de ácidos, ¿no? Bien, entonces para explicar el siguiente diagrama de las reacciones de neutralización, ahí lo que ocurre es que un ácido y un hidróxido reaccionan uno con otro para dar una sal y una agua. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos, voy a ponerlo aquí, esto de ACE significa que está acuoso, o sea que está concentrada. Aquí tenemos un ácido, ¿verdad? Y aquí tenemos un hidróxido, ¿verdad? Ahí está. Y la combinación de esos dos, la reacción de esos dos, nos va a dar como resultado una sal y agua. ¿Lo ven? Bien. Eso sería para las reacciones de neutralización. Seguimos entonces. Ahora, según los cambios energéticos, tenemos los siguientes tipos de reacción. Tenemos entonces reacciones exotérmicas, que son reacciones que liberan energía, ¿no? Y por supuesto la energía liberada casi siempre en forma de calor. En algunos casos requiere un pequeño aporte de energía para el inicio de la reacción, como por ejemplo las reacciones de combustión, que son aquellas en donde necesitamos un punto de ignición para que se encienda dicha combustión, por ejemplo quemar madera, ¿no? Y obviamente el resultado de esa reacción nos va a dar entonces dióxido de carbono, agua, pero por supuesto también el calor, en este caso, ¿no? Aquí hay un ejemplo de ese tipo de reacciones de combustión, ¿no? Perdonen aquí que se me trabó esto. Ajá. Bien. Otro ejemplo también de reacciones exotérmicas también puede ser el proceso de fermentación también. Y hay otros tipos de reacciones en donde, bueno, una sustancia se mezcla con otra y va a haber un aumento de la temperatura. Significa que está liberando calor la sustancia, ¿no? A veces hay que tener cuidado porque la temperatura se eleva demasiado. En las reacciones, perdonen, en las reacciones endotérmicas se denominan así por el simple hecho de que estas reacciones absorben calor o absorben energía en forma de calor, ¿no? Un ejemplo de eso serían las reacciones de descomposición y por supuesto la fotosíntesis también sería un ejemplo de este tipo de reacciones endotérmicas donde las plantas necesitan la luz solar para producir entonces su propio alimento, ¿no? De momento vamos a dejarlo hasta aquí porque se me aglomera mucho el tiempo, así que vamos a hacer una segunda parte continuando entonces lo que falta del contenido, ¿no? Así que se me cuidan, se portan bien. Chao, chao.